vamos a conversar sobre esto con el analista político Robert Valencia. También ha sido a nuestro programa en Twitter, es @RobertValentweet, @RobertValentweet. Hola, buenas tardes, Robert. Gracias por estar nuevamente con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Robert, ¿el panorama pinta tan oscuro como el Fondo Monetario Internacional lo ve? Bueno, el informe del Fondo Monetario Internacional muestra dos situaciones un poco dispares. Es decir, luego de la elección de Donald Trump, algunos países registran un crecimiento. Estamos hablando de España, estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de otros países europeos en donde se espera que la tasa de crecimiento se mantenga. Creo que la región, o por lo menos una de las regiones que se ha visto un poco perjudicadas, es Latinoamérica, y muy particularmente México, precisamente por la decisión que ha tomado Donald Trump de implantar una guerra económica, por decirlo así. Obviamente el Fondo Monetario no ha hecho una variante abismal en cuanto al crecimiento económico en distintas regiones del mundo, precisamente porque todavía no sabemos la política que va a implementar Donald Trump. Esto simplemente ha sido un acto de palabrería hasta el momento. No sabemos cómo va a ser una administración de Donald Trump, precisamente porque él es una persona que tiene un carácter bastante volátil y variable. No es una persona que tenga una, vamos a decirlo, como una consigna que lleve a cabo a cabalidad o que cumpla sus promesas como las hizo durante la campaña presidencial. Hay que esperar lo que él va a hacer en los próximos años, pero indudablemente sus palabras, su comportamiento irascible, pues prende las alarmas en el mundo y muy particularmente en México, en un país que es prácticamente uno de los principales, si no el principal socio comercial de Estados Unidos y con el cual pues Donald Trump pretende aumentar los aranceles a un 35%. Con China también argumentó exactamente lo mismo, que iba a aumentar los aranceles de los productos chinos a un 45%. Y yo creo que cuando él se dé cuenta, una vez ya haya pasado toda la fanfarria del 20 de enero y ahora como presidente electo, cuando realmente se dé cuenta de la realidad de Estados Unidos, de la realidad del comercio internacional, pues obviamente no creo que él cumpla todas las promesas que él ha prometido hasta el momento. Más ahora cuando estamos en un mundo globalizado y que obviamente pues se enfrenta grandes desafíos como un todo, no solamente un país en particular. Y principalmente porque hay que esperar también los embates de una política de lo que veamos en los próximos años, porque obviamente en el mundo existe una apatía por estos comercios, por estos tratados de libre comercio, así que vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos años una vez ya Trump se instale en la Casa Blanca. Ahora, ¿por qué se habla de la ralentización, es decir, del enlentecimiento, digámoslo así, de la economía china? ¿Por qué se habla además de la probabilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, se habla en el sentido de que China es o fue uno de los mayores acreedores de la deuda estadounidense. Entonces, a medida que iba vendiendo los bonos, y esto pues obviamente yo no soy economista, pero lo que entiendo es que al vender los bonos obviamente también quería fortalecer un poco su moneda, que es el yuan, y obligando de esta forma que Estados Unidos mantuviera su tasa de interés a un nivel muy bajo. Ahora, bueno, decidieron aumentar los precios de los intereses, particularmente el Departamento del Tesoro, aquí, como se conocería, o el Banco Central en este caso. Entonces, obviamente, a nadie le conviene realmente entrar en una guerra económica, indudablemente. Yo creo que por eso los países del mundo se muestran expectantes ante una administración de Donald Trump, que lo que se ha dedicado es hacer diplomacia a través de Twitter, lanzando vituperios y atacando a sus contrincantes. Y obviamente, pues China es uno de los principales socios también y la segunda economía más grande del mundo. No podemos olvidar eso. Entonces, obviamente que se prenden las alarmas y como vuelvo y menciono, esa apatía que han tenido los países, por lo menos en Europa, vemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Gran Bretaña, el llamado Brexit, que obligó a Gran Bretaña a dejar la Unión Europea.
y que esto se ha cundido. Ha habido vamos a decirlo, como una avalancha de populismo, o por lo menos de esa apatía frente a ciertas medidas económicas o por lo menos a ciertos bloques económicos. Y obviamente China, siendo una economía de esa categoría, pues obviamente que eh, este, puede llegar a perjudicar a las bolsas de alrededor del mundo y obviamente a el valor de monedas como el yuan o por lo menos lo que se conoce como el renminbi, que es una de las monedas que ya es una moneda que se puede cotizar o con la cual se puede hacer comercio a nivel mundial. Así que obviamente yo creo que cuando Donald Trump se dé cuenta de la situación, tal vez su postura cambie un poco. Ahora, la que sí no es objeto de especulaciones o de ejercicios de evidencia económica, digámoslo así, es la economía mexicana, ¿no? Que ya desde un principio, desde la campaña presidencial de Donald Trump, comenzó a moverse un poco al ritmo de las palabras que decía, ¿no? ¿Cómo ves la economía de México en el corto plazo? Bueno, el mismo Fondo Monetario Internacional dio un panorama poco alentador para México. Cuando se pronosticaba que iba a tener un crecimiento del 2%, del 1.5% en su economía, resulta ahora que es a la mitad. Para el año 2017 se pronostica que México tenga un 0.6% de crecimiento, precisamente a raíz de las palabras, o por lo menos de lo que Donald Trump ha prometido hasta el momento. Y obviamente, pues esto asusta un poco los mercados. Donald Trump se ha valido de las políticas que ha implementado el presidente Barack Obama en años anteriores, al decir que él había prometido, o que por lo menos las compañías automotrices le prometieron a Donald Trump que iban a mantener sus trabajos aquí en Estados Unidos, que plantas como la de Fiat Chrysler o como la de Ford iban a mantener su mano obrera aquí en Estados Unidos y no trasladándola a México como ellos en algún momento lo llegaron a plantear. Obviamente esto ya se había hecho anteriormente, pero Trump se hace valer de estas medidas que se llevaron a cabo hace algunas semanas. Pero indudablemente tampoco le va a convenir a Estados Unidos entrar en una guerra comercial con México, porque como lo acabo de mencionar, México es uno de los países, si no el país que mayor exportación realiza hacia Estados Unidos. El país para el cual Estados Unidos importa más insumos es México, precisamente por el costo de su su obra de mano, que bueno, la mano de obra que es barata a comparación de la que existe aquí en Estados Unidos. E implantar aranceles del 35% pues va a encarecer los productos aquí en Estados Unidos. Va a tener un efecto contraproducente. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos años, pero sí, México indudablemente en estos momentos se enfrenta a una crisis institucional con el llamado gasolinazo, la importación de gasolina, cuando México es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, pero que ha visto su economía hacer mella, primero a raíz de lo que acaba de mencionar Trump, pero también por sus medidas internas. Así que vamos a ver qué ocurre en los próximos años con México. Robert, ya para finalizar, ¿cuál crees tú que pudiese ser el punto de inflexión de Donald Trump en materia comercial, en materia económica, ya que pareciera que que este es su norte, que esta es su prioridad y es la manera, o en todo caso, la forma de vida que ha mantenido a lo largo de todos estos años? Bueno, yo creo que vamos a ver un Donald Trump, vamos a ver dos tipos de Donald Trump, y eso yo creo que lo hemos discutido en este programa anteriormente. Dos tipos de Donald Trump. Uno, el estadista, el presidente, y el otro que es lo que siempre él ha sido, que es un hombre de negocios, un empresario, un hombre que tiene un olfato para hacer dinero. Y obviamente vamos a ver, por ejemplo, los puntos de inflexión en qué le beneficia a Estados Unidos. Él ha prometido, por ejemplo, derogar o por lo menos, digamos, hacer cambios rotundos en las políticas que ha hecho el presidente Obama con Cuba, por ejemplo. Ahora vamos a ver si él se atreve a hacer algún cambio rotundo en esa relación, porque aunque obviamente Cuba todavía tiene que hacer un poco de concesión en cuanto a derechos humanos, libertad de prensa, etcétera, pues vamos a ver si las medidas que va a tomar Trump podrían perjudicar el comercio que ya está comenzando a florecer entre Estados Unidos y Cuba. Y me refiero particularmente en las aerolíneas, que son las compañías más afectadas por la crisis o que se vieron mayormente afectadas por crisis recientes y que podrían ver un resurgimiento en sus ingresos por el activo turismo o por lo menos la llegada de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
Así que vamos a ver si este tipo de medidas él va a influenciar, si se va a dejar llevar por los cabilderos republicanos o por lo menos algunos senadores de origen cubano que quieren que se impongan sanciones en Cuba, o simplemente va a dejar que las cosas transcurran normalmente y que ambos países lleguen a mantener un comercio activo como es lo que se pretendía. Y así sucesivamente. Vamos a ver si es Trump el economista, si es Trump el empresario que ve de cierta forma un beneficio en el comercio con otros países, sí, o va a ser este Trump demagógico que quiere hacer cambios simplemente por hacerlos y darle gusto a sus seguidores republicanos. Robert, muchísimas gracias por tu tiempo siempre para Latinoamérica en Vivo a través de Vivo Play. A ustedes, muchas gracias por la invitación, un placer. Les invitamos a ustedes, nuestra audiencia, a seguirlo y vamos a corregir su cuenta en Twitter que es rvalentuit, no Robert Valentuit, rvalentuit.